en el árido y místico Nuevo México de 1883, donde el desierto guarda secretos ancestrales y la sociedad condena lo diferente, ella era vista como una abominación por su espalda jorobada. Pero su encuentro con el apache enano más extraordinario del territorio revelaría que las manos que crean belleza pueden transformar cualquier maldición en bendición sagrada. El sol despiadado del desierto de Nuevo México azota sin misericordia las calles empedradas de Santa Fe, pero ningún calor resulta tan sofocante como el que siente Esperanza Moreno cada vez que las miradas despectivas de los habitantes se clavan en su figura diminuta y deformada. A los 21 años, su estatura enana y la pronunciada curvatura de su espalda la han convertido en el objeto de burla, superstición y repudio de una comunidad que ve en ella la manifestación física del pecado y la maldición divina. Ahí va la jorobada del demonio, susurra doña Remedios, la partera más respetada del pueblo, mientras se persigna fervorosamente al ver pasar a Esperanza por la plaza principal. Dicen que su madre debió haber fornicado con algún ser maligno para que Dios la castigara con semejante aberración. Esperanza camina con la cabeza gacha, sus pasos cortos y claudicantes resonando contra las piedras irregulares del camino como el eco de una existencia que nunca debió haber sido. Su vestido negro, remendado una y otra vez con retazos de diferentes telas, cuelga sobre su cuerpo diminuto como un sudario que no puede ocultar la deformidad que la marca desde el momento mismo de su nacimiento. Sus manos, pequeñas pero sorprendentemente hábiles, se aferran al chal desgastado que cubre sus hombros desiguales, tratando desesperadamente de hacer invisible lo que el destino cruel ha hecho grotescamente visible. La historia de su nacimiento se ha convertido en leyenda siniestra en Santa Fe. Su madre, Dolores Moreno, había sido una mujer hermosa de ascendencia española que se enamoró perdidamente de Carlos Moreno, un comerciante ambicioso que llegó al territorio con sueños de riqueza y estatus social. El embarazo de Dolores había transcurrido sin complicaciones aparentes, pero cuando llegó el momento del parto, algo salió terriblemente mal. La criatura que nació era tan pequeña y deformada que la partera inicialmente creyó que estaba muerta. Dolores, débil por la pérdida de sangre, tuvo apenas tiempo de sostener a su hija antes de que la vida se escapara de su cuerpo como agua entre los dedos. Es el castigo por nuestros pecados, había murmurado el padre Francisco mientras administraba los últimos sacramentos a Dolores. Dios nos envía señales claras de su desaprobación. Carlos Moreno, devastado por la pérdida de su esposa y horrorizado por la apariencia de su hija, consideró seriamente la posibilidad de abandonar a la criatura en las montañas. Pero una mezcla de culpa católica y el más tenue vestigio de instinto paternal lo convenció de mantenerla, aunque desde el principio quedó claro que la niña sería una carga que cargaría con resentimiento. Durante los primeros años de vida, Esperanza sobrevivió más por pura obstinación que por cuidado paternal. Carlos contrató a una serie de nodrizas indias que cuidaran de la niña, pero ninguna permanecía mucho tiempo. Algunas huían por superstición, creyendo que la deformidad era contagiosa. Otras simplemente no podían soportar las miradas de horror que recibían cuando llevaban a la niña a lugares públicos. Cuando Esperanza cumplió 5 años, quedó claro que su deformidad no era solo física. Su inteligencia era extraordinaria. Sus ojos brillaban con una perspicacia que perturbaba a los adultos, y sus manos pequeñas mostraban una habilidad natural para crear cosas hermosas con los materiales más humildes. Podía tallar figurillas de madera con precisión artística,
tejer patrones complejos con hilos desechados y crear pequeñas esculturas de barro que capturaban la esencia de animales y plantas con una fidelidad que rayaba en lo sobrenatural. «No es normal», murmuró doña Carmen, la esposa del alcalde, después de ver una de las creaciones de la niña. «Una criatura tan deforme no debería tener tales habilidades. Es como si algo maligno le hubiera dado estos talentos a cambio de su alma». Los primeros años escolares de Esperanza fueron un infierno de humillaciones diarias. Los otros niños, alimentados por los prejuicios de sus padres, la trataban como una curiosidad peligrosa. Le arrojaban piedras, le ponían apodos crueles y la excluían sistemáticamente de cualquier actividad grupal. «Miren, ahí viene la jorobada», gritaba Tomás, el hijo del herrero, cada vez que Esperanza se acercaba al grupo de niños. «Dicen que si la tocas, te sale una joroba también». Los maestros no eran mucho mejor. Aunque reconocían su inteligencia superior, la trataban como una anomalía que debía ser tolerada más que educada. Esperanza aprendió a leer y escribir con una facilidad que asombraba a todos, pero nadie celebraba sus logros académicos. Su existencia era vista como una mancha en la respetabilidad del pueblo, una prueba viviente de que algo estaba fundamentalmente mal en el orden natural de las cosas. Su padre, don Carlos, había construido su identidad social alrededor de la idea de ser un comerciante respetable y próspero. Había invertido años cultivando relaciones con los políticos locales, los terratenientes influyentes y los representantes de la iglesia. Su objetivo era establecerse como un miembro respetado de la élite social de Santa Fe, pero la existencia de Esperanza era un obstáculo constante para sus ambiciones. «¿Cómo puedo invitar a gente importante a mi casa con esa cosa viviendo aquí?», se quejaba constantemente con sus amigos comerciantes. «La gente se siente incómoda, piensan que hay algo malo en nuestra familia». A medida que Esperanza crecía, su deformidad se hacía más pronunciada. Su espalda desarrolló una curvatura severa que le daba una apariencia casi grotesca, y su estatura se mantuvo notablemente baja. Pero paradójicamente, su talento artístico también se desarrolló de manera extraordinaria. Podía crear objetos de una belleza que contrastaba dramáticamente con su apariencia física, como si toda la armonía que había sido negada a su cuerpo hubiera sido concentrada en sus manos. «Es perturbador», comentaba el padre Francisco durante sus visitas domiciliarias. «Una criatura tan deforme no debería ser capaz de crear belleza. Va contra el orden natural que Dios ha establecido». Los comentarios del sacerdote resonaban profundamente en la comunidad católica de Santa Fe. La religión local estaba impregnada de supersticiones que mezclaban el catolicismo español con creencias indígenas, y la figura de Esperanza no encajaba en ninguna categoría comprensible. No era claramente diabólica, porque sus creaciones eran indiscutiblemente hermosas. Pero tampoco podía ser divina, porque su apariencia era claramente una marca de imperfección. «Tal vez», sugirió doña Isabel, la dueña de la tienda de telas, «es una prueba que Dios nos envía para ver si somos capaces de mostrar caridad cristiana incluso hacia los más repugnantes». Pero la caridad cristiana de la comunidad se manifestaba principalmente en forma de lástima condescendiente y exclusión social. Esperanza era tolerada en la iglesia, pero debía sentarse en 1980 la última fila. Era permitida en el mercado, pero los comerciantes la atendían rápidamente y con evidente disgusto. Era aceptada en las festividades públicas, pero como una espectadora silenciosa que debía mantenerse en los márgenes. La adolescencia trajo nuevos tormentos. Mientras otras chicas de su edad comenzaban a ser cortejadas por jóvenes pretendientes, Esperanza se enfrentaba a la realidad brutal
de que nunca sería vista como una mujer deseable. Su padre había abandonado completamente cualquier esperanza de casarla, y ella misma había comenzado a aceptar que viviría toda su vida como una solterona dependiente. ¿Qué hombre querría a una criatura como tú?, le preguntó cruelmente su padre durante una de sus frecuentes discusiones sobre el futuro. No solo eres fea, sino que además eres estéril. Tu cuerpo deformado no podría soportar un embarazo. Las palabras de Carlos cortaron profundamente en el corazón de Esperanza, porque tocaban sus propios miedos más profundos. Había soñado secretamente con encontrar algún día a alguien que pudiera ver más allá de su apariencia, alguien que pudiera amar su alma en lugar de juzgar su cuerpo. Pero con cada año que pasaba, esa esperanza se desvanecía como el humo en el viento del desierto. Sus únicos momentos de felicidad llegaban cuando estaba sola en su pequeña habitación, creando objetos hermosos con materiales que encontraba o que le daban por lástima. Había desarrollado una técnica única para trabajar con metales pequeños, utilizando herramientas improvisadas y un talento instintivo que parecía venir de algún lugar más profundo que el simple aprendizaje. Estos trabajos son realmente extraordinarios, admitió reluctantemente el platero local cuando Carlos le mostró algunas de las creaciones de Esperanza. Tiene una habilidad natural que he visto en muy pocos artesanos profesionales, pero por supuesto, nadie querría comprar algo hecho por ella. El rechazo del mundo artístico local fue otro golpe devastador. Incluso cuando su talento era reconocido, su persona era rechazada. Era como si su deformidad física contaminara todo lo que tocaba, haciendo que incluso sus creaciones más hermosas fueran vistas como sospechosas. La situación familiar llegó a un punto crítico cuando Carlos decidió casarse por segunda vez. Su nueva esposa, Guadalupe, era una viuda joven con 2 hijos pequeños que veía a Esperanza como una amenaza para su nueva vida doméstica. «Esa criatura no puede seguir viviendo aquí», declaró Guadalupe después de solo una semana de matrimonio. «Mis hijos se asustan cuando la ven y los vecinos murmuran que estamos malditos por albergar a semejante aberración». «Pero es mi hija», protestó Carlos débilmente, aunque era evidente que él también deseaba una solución al problema de Esperanza. «Es una carga que está arruinando nuestras vidas», insistió Guadalupe. «Encuentra una manera de deshacerte de ella, o encontraré una manera de deshacerme de ti». El ultimátum de Guadalupe forzó a Carlos a tomar una decisión que había estado evitando durante años. Comenzó a hacer discretas investigaciones sobre asilos para defectuosos o conventos que pudieran aceptar a su hija como una especie de sirvienta de caridad. Pero cada opción que exploraba requería pagos que no podía permitirse, o tenía listas de espera que se extendían durante años. Fue durante una de estas investigaciones desesperadas que escuchó por primera vez sobre Yashi, un comerciante de pieles que había tenido tratos con varias tribus apaches. Mencionó casualmente la existencia de un artesano indio que vivía solo en las montañas, creando objetos de extraordinaria belleza que ocasionalmente intercambiaba por suministros básicos. «Es un tipo extraño», explicó el comerciante. «Pequeño, como un enano, pero con unas manos mágicas. Dicen que puede transformar cualquier metal en obras de arte que quitan el aliento. Vive solo porque su propia tribu lo considera demasiado diferente». La descripción despertó una idea terrible en la mente de Carlos. Si este apache era tan diferente como su hija, tal vez podrían entenderse mutuamente. Más importante aún, tal vez el apache estaría dispuesto a quedarse con Esperanza, liberándolo finalmente de la carga que había estado arrastrando durante 21 años. «¿Crees que estaría interesado en
¿Adoptar a alguien?, preguntó Carlos cuidadosamente. El comerciante se encogió de hombros. No sé, nunca he hablado con él sobre cosas personales, pero es un hombre solitario que parece entender lo que es ser rechazado por la sociedad. Tal vez sí estaría interesado. Esa noche, Carlos se dirigió a Esperanza con una mezcla de culpa y determinación. Esperanza, le dijo, evitando mirarla directamente a los ojos, he estado pensando en tu futuro. Esperanza levantó la mirada de la pequeña figurilla de plata que estaba tallando, sus ojos oscuros brillando con una inteligencia que siempre había perturbado a su padre. ¿Qué has decidido? Hay un hombre en las montañas, un artesano como tú, alguien que podría entender tus talentos especiales. El eufemismo no engañó a Esperanza. ¿Un hombre que también es deforme? Un hombre que también es diferente, corrigió Carlos. Tal vez podrían ayudarse mutuamente. Esperanza sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Me estás echando? Te estoy dando una oportunidad, respondió Carlos, pero su voz carecía de convicción. Una oportunidad de encontrar a alguien que te valore por lo que eres. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero no de tristeza, sino de una extraña mezcla de dolor y alivio. Una parte de ella había estado esperando este momento durante años, sabiendo que eventualmente su padre encontraría una manera de deshacerse de ella. ¿Cuándo?, preguntó simplemente. La próxima semana. He enviado palabra a través del comerciante. El Apache ha aceptado conocerte. Los días siguientes pasaron en una neblina de preparativos y despedidas que se sentían más como un funeral que como una nueva oportunidad. Esperanza empacó sus pocas pertenencias, algunas ropas remendadas, las herramientas artesanales que había creado a lo largo de los años y las pequeñas obras de arte que había logrado conservar. Las mujeres del pueblo vinieron a despedirse, pero sus palabras estaban cargadas de un alivio mal disimulado y una curiosidad morbosa sobre lo que le sucedería a la jorobada entre los salvajes. Tal vez entre los indios encuentre su lugar, murmuró doña Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Allí donde vive no habrá espejos cristianos que le recuerden su desgracia. Los salvajes tienen diferentes estándares de belleza, añadió doña Isabel con falsa sabiduría. Tal vez lo que nosotros vemos como deformidad, ellos lo vean como algo normal. Esperanza escuchó estos comentarios con una mezcla de dolor y resignación que había perfeccionado durante años de humillaciones, pero también sentía algo nuevo, una chispa de curiosidad sobre lo que le esperaba. Por primera vez en su vida, iba a conocer a alguien que, según las descripciones, era tan rechazado por la sociedad como ella. La noche anterior a su partida, Esperanza se sentó frente al pequeño espejo agrietado de su habitación, contemplando por última vez el rostro que tanto desprecio había generado. Sus facciones, aunque marcadas por años de tristeza, conservaban una belleza delicada que su deformidad no podía ocultar completamente. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una inteligencia y una sensibilidad que pocos se habían molestado en reconocer. «Madre», susurró hacia el cielo estrellado, recordando a la mujer que había muerto para darle vida. «Si puedes escucharme desde donde estás, ayúdame a encontrar el valor para enfrentar este nuevo capítulo. Ayúdame a encontrar mi lugar en el mundo». El viento nocturno del desierto parecía susurrar una respuesta, llevando consigo el aroma de plantas desconocidas y la promesa de aventuras que estaban más allá de su imaginación. El amanecer del día de la partida trajo consigo un cielo despejado que prometía otro día abrasador en el desierto de Nuevo México.
Esperanza se despertó antes del alba, no por elección, sino porque la ansiedad había hecho imposible el sueño. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido, una prenda modesta pero limpia que había remendado meticulosamente, y se cubrió con el chal que había pertenecido a su madre. A las 8 en punto, el sonido de cascos resonó en las calles empedradas de Santa Fe. Esperanza se asomó por la ventana y vio a un hombre montado en un caballo robusto, pero la distancia y la luz matutina le impedían distinguir sus rasgos claramente. Su corazón latía con una mezcla de terror y anticipación mientras se preparaba para conocer a quién sería su destino. Don Carlos salió a recibir al visitante, y Esperanza pudo escuchar fragmentos de conversación que llegaban hasta ella como ecos distantes. La voz del apache era profunda y tranquila, hablando un español fluido pero con un acento que delataba su origen indígena. No había rastro de amenaza en su tono, solo una calma que contrastaba marcadamente con el nerviosismo evidente de su padre. «Esperanza», la llamó don Carlos desde el patio, su voz temblando ligeramente. «Ven a conocer a Yashi». Con las piernas temblorosas, Esperanza salió de la casa y se encontró cara a cara con el hombre que cambiaría su vida para siempre. Yashi era, efectivamente, un hombre de baja estatura, apenas unos centímetros más alto que ella, pero había algo en su presencia que la tranquilizó inmediatamente. Su rostro, curtido por años de sol y viento del desierto, estaba marcado por líneas que hablaban de sabiduría y experiencia más que de edad cronológica. Sus ojos, negros como la obsidiana pulida, la observaron con una curiosidad desprovista de juicio o lástima. «Esperanza», dijo, con voz suave, cada sílaba pronunciada con cuidado deliberado, «es un nombre hermoso. Significa que aún guardas fe en el futuro». La joven se sorprendió por la gentileza de sus palabras y por la manera en que la miraba, no con la mezcla de horror y fascinación que había aprendido a esperar, sino con un interés genuino que parecía ver más allá de su apariencia física. «¿Y usted cómo se llama?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Yashi», respondió con una sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos. «En mi lengua significa pequeño, pero mis ancestros creían que los más pequeños en estatura a menudo son los más grandes en espíritu». La conversación continuó durante varios minutos, con Yashi haciendo preguntas cuidadosas sobre los intereses de Esperanza, sus habilidades, sus esperanzas. Era la primera vez en su vida que alguien la trataba como una persona completa, no como una curiosidad médica o una carga social. «¿Está lista para venir conmigo?», preguntó finalmente, extendiendo su mano callosa hacia ella. Esperanza miró hacia atrás una última vez, hacia la casa donde había vivido todos sus años, hacia el padre que la estaba rechazando, hacia el pueblo que nunca la había aceptado. Luego miró hacia adelante, hacia el hombre que le ofrecía una oportunidad de encontrar su lugar en el mundo. «Sí», dijo con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Estoy lista». El viaje hacia las montañas donde vivía Yashi fue una revelación en sí mismo. A medida que se alejaban de Santa Fe, Esperanza sintió como si estuviera despojándose de capas de dolor y humillación que había cargado durante años. El desierto que los rodeaba, con su belleza áspera y su inmensidad, parecía ofrecerle un lienzo en blanco donde podría reescribir su historia. «¿Tiene miedo?», preguntó Yashi después de varias horas de cabalgata tranquila. Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. «Debería tenerlo», respondió finalmente, «pero por alguna razón me siento más tranquila que en mucho tiempo». «El miedo es natural cuando nos alejamos de lo conocido», observó. Yashi
señalando hacia las montañas que se elevaban ante ellos como gigantes dormidos. Pero a veces, lo desconocido es donde encontramos nuestra verdadera casa. Durante el viaje, Yaxi le contó historias sobre su propia vida. Había nacido en una pequeña banda apache que tradicionalmente se dedicaba a la caza y la guerra, pero su estatura había hecho imposible que siguiera esos caminos tradicionales. Su abuelo, un hombre sabio, que había visto el valor en la diferencia, lo había instruido en las artes sagradas de la metalurgia y la creación de objetos ceremoniales. «Mi pueblo tiene una tradición antigua», explicó mientras navegaban por un sendero serpenteante entre rocas rojas. «Creemos que aquellos que son marcados por los espíritus con diferencias físicas han sido elegidos para roles especiales. No son defectos, sino señales de que una persona está destinada a servir como puente entre mundos». La idea era revolucionaria para Esperanza, que había crecido en una cultura que veía su deformidad como evidencia de maldición divina. ¿Realmente cree eso? «He visto suficiente evidencia para creerlo», respondió Yaxi. «Los artesanos más talentosos que he conocido han sido aquellos que la sociedad consideraba defectuosos de alguna manera. Es como si el rechazo del mundo los obligara a desarrollar una sensibilidad especial hacia la belleza». Cuando finalmente llegaron al hogar de Yaxi, Esperanza se quedó sin aliento. No era la cabaña primitiva que había imaginado, sino una estructura de adobe y piedra que se integraba perfectamente con el paisaje natural. La casa estaba construida contra una pared de roca natural, utilizando la formación geológica como parte de la estructura. Pero lo que más la impresionó fue el taller que se extendía junto a la vivienda principal. «¿Qué es todo esto?», preguntó, observando las herramientas cuidadosamente organizadas, los metales brillantes apilados en orden perfecto, las piedras preciosas clasificadas por color y tamaño, y los objetos a medio terminar que llenaban el espacio. «Es donde creo», respondió Yaxi con orgullo evidente, «donde transformo la materia prima en objetos que tienen alma». Esperanza se acercó a una de las mesas de trabajo, donde descansaba una pieza de plata trabajada con una precisión que le quitó el aliento. Los grabados eran intrincados, representando figuras que parecían danzar en torno a símbolos que no reconocía, pero que de alguna manera la conmovían profundamente. Era como si la plata hubiera cobrado vida bajo las manos de su creador. «¿Usted hizo esto?», preguntó, su voz llena de admiración genuina. «Con estas manos», respondió Yaxi, mostrándole sus palmas callosas y manchadas por años de trabajo con metales, pero más importante, con el corazón y el espíritu que mis ancestros me enseñaron a infundir en cada pieza. Durante los días siguientes, Esperanza observó a Yaxi trabajar con una fascinación que crecía con cada momento. Sus manos, similares a las de ella en tamaño pero infinitamente más hábiles, transformaban metales ordinarios en objetos extraordinarios. Cada pieza que creaba parecía contener una historia, un propósito que iba más allá de la simple decoración. El proceso de creación era casi ritual. Yaxi comenzaba cada día con una meditación silenciosa, conectándose con lo que él describía como los espíritus de los materiales. Luego, seleccionaba cuidadosamente los metales, las piedras y las herramientas que usaría, considerando no solo sus propiedades físicas, sino también su significado simbólico. ¿Puedo intentar?», preguntó Esperanza tímidamente una mañana, después de haber observado durante una semana completa. Yaxi se dirigió hacia ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Estaba esperando que lo preguntara. Los primeros intentos de Esperanza fueron torpes y frustrantes. Sus manos,
acostumbradas a trabajar con materiales simples y herramientas improvisadas, luchaban por adaptarse a la precisión que requería el trabajo de orfebrería profesional. El metal se resistía a sus esfuerzos, las herramientas se sentían extrañas en sus dedos, y sus primeros intentos resultaron en piezas deformadas e irregulares. Pero Yashi era un maestro paciente, guiando sus movimientos con una gentileza que nunca había experimentado. «No fuerce el metal», le decía, colocando sus manos sobre las de ella para guiar el martillo. «Debe convencerlo de que tome la forma que desea. El arte es un diálogo entre el artista y el material, no una imposición de voluntad». Gradualmente, a medida que los días se convertían en semanas, Esperanza comenzó a encontrar su ritmo. Sus manos, que durante tanto tiempo había considerado parte de su deformidad, comenzaron a revelar una sensibilidad extraordinaria para el trabajo artesanal. Su tamaño, lejos de ser una limitación, resultó ser una ventaja para los detalles más intrincados. «Mire lo que ha creado», dijo Yashi una tarde, sosteniendo una pequeña figurilla de plata que Esperanza había terminado después de días de trabajo meticuloso. «Esta pieza tiene alma. Puede sentir la pasión y el dolor que ha infundido en ella». Esperanza contempló su creación con una mezcla de orgullo y asombro que la dejó sin palabras. La figurilla representaba a una mujer pequeña con alas, no de ángel sino de mariposa, como si estuviera en proceso de transformación. Era hermosa de una manera que trascendía la simple técnica artesanal. «¿Cómo es posible?», preguntó, sin poder creer que esas manos que tanto había odiado pudieran crear algo tan hermoso. «Porque el arte verdadero no viene de la perfección física», respondió Yashi, tomando la figurilla y examinándola con aprecio genuino. «Viene del alma, del corazón que late dentro del artista. Su deformidad no la limita, la hace única, le da una perspectiva que otros no pueden alcanzar». Pero el trabajo de Yashi no se limitaba a la simple orfebrería decorativa. Esperanza pronto descubrió que las piezas que creaba tenían un propósito más profundo y significativo. Eran objetos sagrados, amuletos y talismanes que formaban parte de una tradición espiritual apache que se remontaba a siglos de sabiduría ancestral. «¿Estas piezas tienen poder real?», preguntó una noche, observando cómo una de las creaciones de Yashi parecía capturar y reflejar la luz de la luna de manera que desafiaba la explicación física. «Tienen el poder que les otorga la fe de quienes las poseen», respondió Yashi thoughtfully. «Mis ancestros creían que ciertos objetos pueden ser puentes entre el mundo físico y el espiritual. No sé si eso es literalmente cierto, pero sé que cuando creo estas piezas, siento algo que va más allá de la simple artesanía». Esperanza comenzó a comprender que había entrado en un mundo completamente diferente, donde el arte no era solo una forma de expresión personal, sino una práctica espiritual que conectaba al artista con fuerzas más grandes que él mismo. Cada día que pasaba trabajando junto a Yashi, sentía que se estaba transformando no solo como artista, sino como ser humano. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó una noche, mientras contemplaban juntos las estrellas desde el patio de la casa, respirando el aire fresco del desierto nocturno. «Porque reconocí en usted algo que otros no pueden ver», respondió Yashi, su voz suave pero llena de convicción. «Alguien que ha sido rechazado por la sociedad, a menudo desarrolla una sensibilidad especial, una capacidad para ver belleza donde otros solo ven imperfección. Además, sus manos tienen una habilidad natural que es extraordinaria. ¿Y usted también fue rechazado por su gente?». Yashi sonrió con una tristeza que hablaba de años de dolor similar al suyo.
por ser demasiado pequeño para ser un guerrero, demasiado diferente para encajar perfectamente en los roles tradicionales de mi tribu. Pero encontré mi lugar en el arte, en la preservación de las tradiciones sagradas de mi pueblo. ¿No se siente solo? A veces, admitió Yashi, pero he aprendido que es mejor estar solo con propósito que rodeado de gente que no entiende tu valor. Y ahora, añadió, mirándola con una sonrisa cálida, ya no estoy solo. Esperanza sintió una conexión profunda con este hombre que, como ella, había convertido su diferencia en fortaleza. Por primera vez en su vida, no se sentía sola en el mundo. No se sentía como una anomalía que debía ser tolerada, sino como una persona completa que tenía algo valioso que ofrecer. A medida que las semanas se convertían en meses, Esperanza no solo dominó las técnicas básicas de la orfebrería, sino que comenzó a desarrollar un estilo propio. Sus piezas tenían una cualidad distintiva que las hacía inmediatamente reconocibles. Una combinación de precisión técnica y sensibilidad emocional que creaba objetos que eran tanto hermosos como profundamente conmovedores. Sus creaciones tienen algo especial, observó Yashi una tarde, examinando una serie de piezas que Esperanza había completado durante la semana. No solo son técnicamente excelentes, sino que transmiten emociones de una manera que es muy rara en el arte. ¿Cómo es posible?, preguntó Esperanza, genuinamente curiosa sobre el proceso creativo que parecía fluir tan naturalmente de sus manos. Porque cuando crea, está procesando años de dolor, de rechazo, de búsqueda de belleza en un mundo que la ha tratado cruelmente. Ese dolor, transformado por el arte, se convierte en algo hermoso que otros pueden sentir y reconocer. La relación entre Esperanza y Yashi también comenzó a evolucionar durante estos meses de trabajo conjunto. Lo que había comenzado como una transacción práctica, un hombre solitario que necesitaba compañía y una mujer rechazada que necesitaba un hogar, se estaba transformando en algo más profundo y significativo. ¿Alguna vez pensó en casarse?, preguntó Esperanza una noche, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Muchas veces, respondió Yashi honestamente. Pero las mujeres de mi tribu me veían como demasiado pequeño, demasiado diferente. ¿Y las mujeres blancas? Bueno, un apache enano no es exactamente lo que consideran un esposo deseable. ¿Y ahora? Yashi la miró con una intensidad que la hizo sonrojarse. Ahora he encontrado a alguien que entiende lo que es ser diferente. Alguien que comparte mi pasión por el arte. Alguien que ve belleza donde otros ven solo imperfección. ¿Se refiere a mí? Me refiero a usted, confirmó Yashi, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. Si me permitiera cortejada apropiadamente. El momento era tan inesperado y tan lleno de posibilidades que Esperanza se sintió abrumada. Durante toda su vida, había asumido que nunca sería amada, nunca sería deseada, nunca sería vista como una mujer completa. Pero aquí estaba este hombre extraordinario, ofreciéndole no solo respeto y compañía, sino la posibilidad de un amor verdadero. Yo no sé qué decir, murmuró, sintiendo lágrimas de alegría que amenazaban con desbordarse. No diga nada por ahora, sugirió Yashi gentilmente. Permítame demostrarle con acciones lo que siento. Permítame cortejarla de la manera que merece. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Esperanza. Yashi la cortejó con una gentileza y una atención que la hicieron sentir como la mujer más hermosa del mundo. Le creaba pequeños regalos artesanales, le preparaba comidas especiales, le enseñaba las canciones tradicionales de su pueblo y la trataba con un respeto que la hacía olvidar completamente su deformidad.
¿Cómo es posible que me vea como hermosa?, preguntó una noche, mientras se miraba en un espejo de plata pulida que Yaxi había creado especialmente para ella. «Porque veo su alma», respondió Yaxi simplemente, «y su alma es la más hermosa que he conocido jamás». La paz idílica que Esperanza había encontrado en el taller de Yaxi se vio brutalmente interrumpida cuando llegaron noticias inquietantes del mundo exterior. Un grupo de cazadores de tesoros, liderados por un militar retirado llamado Colonel James Morrison, había estado saqueando sistemáticamente sitios sagrados apaches en busca de artefactos valiosos para vender en los mercados del este. Morrison era un hombre que había hecho fortuna durante la guerra civil mediante contratos gubernamentales corruptos y la especulación con terrenos confiscados. Ahora, en su retiro, se había dedicado al comercio ilegal de reliquias indígenas, justificando sus actividades como una forma de preservar la cultura primitiva para las generaciones futuras. En 1900, realidad, era un depredador cultural que veía en los objetos sagrados apaches solo su valor monetario. «Tenemos que esconder las piezas más importantes», dijo Yaxi con urgencia, después de recibir una advertencia de un comerciante amigo que había escuchado rumores sobre las actividades de Morrison. «Este hombre no respeta nada sagrado, solo ve números en dólares». Esperanza ayudó a Yaxi a trasladar las creaciones más valiosas a una cámara secreta que él había excavado en la roca sólida, detrás del taller. La entrada estaba oculta por una puerta de piedra que se confundía perfectamente con la pared natural. Entre las piezas que guardaron se encontraba una máscara ceremonial de oro y turquesa que, según la tradición familiar de Yaxi, había sido creada por sus antepasados para comunicarse con los espíritus ancestrales. ¿Es verdad lo que dicen de esta máscara?, preguntó Esperanza, sintiendo una extraña vibración energética cuando la tocó. «Mis ancestros creían que quien la portara durante las ceremonias apropiadas podía ver a través del velo entre el mundo físico y el espiritual», respondió Yaxi reverentemente. «No sé si es literalmente cierto, pero sé que esta pieza ha estado en mi familia durante 5 generaciones y que ha sido testigo de eventos que van más allá de la comprensión ordinaria». También escondieron una colección de figurillas de plata que representaban los espíritus guardianes de la naturaleza, cada una creada con técnicas que habían sido transmitidas oralmente durante siglos. Estas piezas no solo eran valiosas por su contenido de metal precioso, sino que constituían un archivo tangible de la cosmología apache, irreemplazable en términos culturales. «¿Qué haremos si nos encuentran?», preguntó Esperanza mientras colocaba cuidadosamente la última pieza en su escondite. «Haremos lo que sea necesario para proteger el legado de mi pueblo», respondió Yaxi con una determinación que ella nunca había visto antes. «Estas piezas no son solo objetos, son la memoria física de generaciones de sabiduría y espiritualidad». 3 días después, Morrison y sus hombres llegaron al taller. Esperanza escuchó los cascos de múltiples caballos mucho antes de que aparecieran por el sendero, y su corazón se aceleró con una mezcla de terror y rabia. Morrison era exactamente como había imaginado. Un hombre alto y arrogante, con ojos fríos que evaluaban todo como si fuera una mercancía potencial. «Así que ustedes son los famosos artesanos», dijo Morrison, desmontando de su caballo y examinando las piezas que Yaxi había dejado deliberadamente a la vista. «He oído que crean objetos especiales». «Solo hacemos trabajos de artesanía local», respondió Yaxi con diplomacia cuidadosa. «Nada que pueda interesar a un hombre de su posición». Morrison se rió con desprecio, tomando una de las piezas menores y examinándola con el ojo de un tasador experimentado. «No me subestimen. He estado en este negocio durante años.
Sé reconocer el valor cuando lo veo. Estos objetos, dijo, señalando hacia la colección visible, valen una fortuna en los mercados civilizados del este. No están en venta, dijo Esperanza, encontrando una voz que no sabía que poseía. Morrison se giró hacia ella, notando por primera vez su deformidad. Su expresión cambió a una mezcla de disgusto y curiosidad morbosa. ¿Y qué tenemos aquí? Una pequeña jorobada defendiendo tesoros apaches. ¡Qué escena tan conmovedora! La humillación familiar regresó como una bofetada, pero esta vez Esperanza no se encogió. Los meses viviendo con Yashi, siendo tratada con respeto y dignidad, habían fortalecido su autoestima de maneras que no había creído posibles. «Estos objetos son sagrados», dijo con firmeza, irguiéndose tanto como su deformidad le permitía. «No son mercancías para ser compradas y vendidas por extraños que no entienden su significado». «¿Sagrados?». Morrison se rió con crueldad. «Son pedazos de metal trabajado por salvajes primitivos. Su único valor real es el precio que los coleccionistas ignorantes están dispuestos a pagar por exotismo». «Todo tiene un precio», continuó Morrison, haciendo una señal a sus hombres. «Y estos objetos han estado desperdiciados demasiado tiempo en manos de gente que no aprecia su verdadero valor. Registro completo. Quiero cada pieza que pueda tener valor comercial». Lo que siguió fue una violación sistemática del taller, con los hombres de Morrison destruyendo todo lo que no consideraban inmediatamente valioso mientras buscaban los tesoros ocultos. Esperanza vio cómo años de trabajo meticuloso eran despedazados en minutos. Herramientas cuidadosamente organizadas fueron esparcidas por el suelo, y piezas a medio terminar fueron pisoteadas sin consideración. «¡Basta!», gritó Esperanza, interponiéndose entre uno de los saqueadores y una delicada escultura de jade que había estado trabajando durante semanas. «No tienen ningún derecho». El hombre, un bruto corpulento con cicatrices que hablaban de una vida de violencia, la empujó brutalmente, enviándola al suelo con una fuerza que la dejó sin aliento. «Quítate de mi camino, pequeña fenómeno». Yashi se abalanzó sobre el hombre que había atacado a Esperanza, pero Morrison lo detuvo con una pistola apuntada directamente a su cabeza. «Calma, Apache», dijo Morrison con frialdad mortal. «No queremos violencia innecesaria, solo queremos lo que nos pertenece por derecho de conquista». «¿Derecho de conquista?», respondió Yashi, sus ojos brillando con una furia contenida que Esperanza nunca había visto antes. «¿Qué derecho tienen ustedes a robar el alma de un pueblo?». «El derecho del más fuerte», declaró Morrison sin rastro de vergüenza. «Sus tradiciones sagradas son solo supersticiones primitivas que mantienen a estas reliquias fuera del alcance de la civilización. Nosotros daremos a estos objetos el valor y la apreciación que realmente merecen». Esperanza se levantó del suelo, ignorando el dolor en su espalda deformada y la humillación de haber sido tratada como un obstáculo insignificante. «El valor que ustedes ven no es el verdadero valor. Estos objetos son parte de una cultura viva, no curiosidades muertas para adornar las casas de ricos ignorantes. ¿Y qué puede saber una deforme como tú sobre el verdadero valor?», se burló Morrison cruelmente. «Probablemente tu propia familia te desechó como basura, y ahora te aferras a este salvaje porque es el único que te tolera». Las palabras de Morrison tocaron la herida más profunda de Esperanza, pero en lugar de quebrarla, la fortalecieron. Se dio cuenta de que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo más importante que su propio dolor y humillación.
Sé que el valor verdadero no se mide en dinero. Respondió con una dignidad que sorprendió incluso a Morrison. Se mide en amor, en respeto, en la capacidad de crear belleza en lugar de destruirla. ¿Filosofía barata de una jorobada? Morrison se rió con desprecio. Esto es el mundo real, pequeña. El poder y el dinero son lo único que importa. Los hombres de Morrison continuaron su búsqueda durante horas, volteando mesas, rompiendo herramientas y destruyendo sistemáticamente todo lo que no consideraban inmediatamente valioso. Pero por más que buscaron, no pudieron encontrar la cámara secreta donde estaban escondidas las piezas más importantes. «Sé que hay más», rugió Morrison, frustrado por su búsqueda infructuosa. Nadie crea piezas de esta calidad sin tener una colección principal escondida en algún lugar. «No hay nada más», mintió Yashi con una convicción que no sentía. «Lo que ve aquí es todo lo que tenemos». «Mentiras», gritó Morrison golpeando la mesa con el puño. «He estado rastreando artefactos apaches durante años. Sé que los artesanos sagrados siempre mantienen sus piezas más valiosas en lugares especiales». «¿Dónde están?» La tensión en el taller era palpable. Esperanza podía sentir el miedo de Yashi, no por su propia seguridad, sino por la posibilidad de que los tesoros sagrados de su familia cayeran en manos de estos profanadores. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a Morrison caminar de un lado a otro, claramente planeando su próximo movimiento. «Tengo una propuesta», dijo Morrison finalmente, su voz adoptando un tono más calculado. «Sé que están mintiendo, sé que hay más tesoros escondidos aquí, pero soy un hombre práctico. Pueden cooperar voluntariamente, o puedo hacer que mis hombres sean más persuasivos». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Yashi, aunque su tono dejaba claro que no confiaba en nada que Morrison pudiera ofrecer. «Simple. Me muestran dónde están las piezas realmente valiosas, y yo les permito conservar algunas piezas menores. Incluso podrían continuar trabajando aquí, bajo mi supervisión, creando nuevas piezas para mi negocio». «¿Trabajar para usted?». La voz de Esperanza estaba cargada de indignación. «¿Convertir nuestro arte sagrado en una fábrica de curiosidades para turistas?». «Es mejor que la alternativa», respondió Morrison fríamente. «Puedo hacer que este lugar sea confiscado por el gobierno como territorio en disputa. Puedo hacer que ambos sean arrestados por comercio ilegal con nativos hostiles. Tengo conexiones que pueden hacer que sus vidas se vuelvan muy difíciles». El chantaje era claro, pero Esperanza se dio cuenta de que Morrison había subestimado gravemente su determinación. Los meses viviendo con Yashi, aprendiendo sobre la cultura apache y descubriendo su propio talento artístico, habían despertado en ella una fuerza que no sabía que poseía. «No», dijo con firmeza, «no colaboraremos con la profanación de arte sagrado». Morrison la miró con sorpresa. «¿Una jorobada deforme va a desafiarme?». «Una artista va a defender su arte», corrigió Esperanza. «Una mujer va a proteger lo que ama». La declaración pública de amor hacia Yashi y hacia el arte que habían creado juntos llenó el taller con una energía que incluso los hombres de Morrison pudieron sentir. Yashi la miró con una mezcla de orgullo y terror, sabiendo que su valentía podría costarles muy caro. «Muy bien», dijo Morrison, su paciencia finalmente agotada. «Si no quieren cooperar, encontraremos lo que buscamos por otros medios. Muchachos, registren cada centímetro de este lugar. Usen picos y palas si es necesario». La búsqueda destructiva de Morrison duró hasta bien entrada la noche, iluminada por antorchas que creaban sombras danzantes en las paredes del taller. Sus hombres golpearon las paredes buscando compartimentos secretos, excavaron el suelo buscando tesoros enterrados y desmantelaron sistemáticamente
todo lo que había sido construido con tanto cuidado. Esperanza y Yashi fueron obligados a sentarse en el centro del taller, vigilados por dos hombres armados mientras observaban la destrucción de su hogar y santuario creativo. El dolor de ver años de trabajo siendo destruido era casi físico, pero Esperanza se aferró a la esperanza de que los tesoros más importantes permanecían seguros en su escondite. «¿Cómo pueden hacer esto?», murmuró Esperanza, viendo cómo una hermosa mesa de trabajo tallada a mano era destrozada en busca de compartimentos ocultos. «Porque no entienden lo que significa crear algo con amor», respondió Yashi en voz baja. «Para ellos todo es mercancía. No pueden comprender que algunos objetos son sagrados, precisamente porque no tienen precio». Fue entonces cuando Esperanza hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras observaba la destrucción, notó que Morrison se había quedado con una de sus primeras creaciones, la figurilla de plata de la mujer con alas de mariposa. La había guardado en su bolsillo, claramente planeando quedársela para sí mismo. «¿Qué va a hacer con esa pieza?», preguntó, señalando hacia el bolsillo de Morrison. Morrison sacó la figurilla y la examinó con aprecio genuino. «Esta es una pieza excepcional. Definitivamente va a mi colección personal». «¿Su colección personal? ¿No va a venderla?». «Por supuesto que no. Las piezas realmente extraordinarias no se venden. Se conservan para la posteridad». Morrison sonrió con arrogancia. «Tengo una mansión en Boston llena de los tesoros más hermosos del mundo. Esta pequeña obra maestra encontrará un hogar apropiado allí». La hipocresía de Morrison era asombrosa. Hablaba de dar a los objetos el valor que merecían, pero planeaba encerrarlos en una colección privada donde nadie más pudiera apreciarlos. Esperanza se dio cuenta de que no era un preservador de la cultura, sino un acaparador de belleza. «¿Y qué hay de las personas que crearon esas piezas?», preguntó. «¿Qué hay de las culturas de las que las robó?». «Las culturas primitivas no pueden apreciar verdaderamente el valor de lo que crean», respondió Morrison despreocupadamente. «Es responsabilidad de la civilización preservar estas obras para las generaciones futuras». «¿Preservar o acaparar?», desafió Esperanza. «¿Qué diferencia hay entre usted y un dragón sentado sobre un tesoro?». Morrison se rió, pero había una nota de irritación en su voz. Una jorobada filosofando sobre el valor del arte. ¡Qué ironía! Fue en ese momento cuando Esperanza tuvo una inspiración. Durante los meses trabajando con Yashi, había aprendido no solo técnicas artísticas, sino también sobre la filosofía apache, que veía conexiones entre todas las cosas. Si Morrison realmente apreciaba el arte, tal vez podría ser alcanzado a través de esa apreciación. «¿Sabe cómo fue hecha esa figurilla?», preguntó. Morrison la miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?». «La técnica, el proceso, la historia detrás de cada marca del martillo. Realmente la aprecia si no conoce su origen. Es una pieza hermosa. Eso es todo lo que importa». «No», insistió Esperanza. «Yo hice esa pieza. Cada curva, cada detalle, cada simbolismo representa mi propia transformación de algo que la sociedad consideraba feo en algo hermoso. Sin esa historia, sin esa conexión emocional, es solo metal con forma». Por primera vez desde su llegada, Morrison pareció genuinamente sorprendido. «¿Usted hizo esto?». «Con estas manos que usted ve como deformadas», confirmó Esperanza, «bajo la enseñanza de este hombre que usted ve como un salvaje primitivo». Morrison examinó la figurilla con nueva atención, como si estuviera viendo aspectos que había pasado por alto anteriormente. «La técnica es extraordinaria, muy superior a la mayoría de trabajos que he visto».
Y ahora imagínese que alguien viniera a su casa en Boston, robara esa figurilla y dijera que usted no podía apreciar verdaderamente su valor. ¿Cómo se sentiría? La analogía golpeó a Morrison más fuerte de lo que Esperanza había esperado. Pudo ver en sus ojos que estaba considerando seriamente la pregunta, tal vez por primera vez confrontando la hipocresía de sus acciones. Pero ustedes no tienen la educación para preservar adecuadamente estas obras, murmuró Morrison, pero su voz había perdido su convicción anterior. ¿Qué educación se necesita para amar algo?, preguntó Yashi. ¿Para tratarlo with respeto? ¿Para entender que su valor va más allá del dinero? La conversación fue interrumpida por un grito de triunfo desde el otro lado del taller. Uno de los hombres de Morrison había encontrado algo. «Coronel, aquí hay algo». Morrison se dirigió rápidamente hacia el hombre que había estado golpeando las paredes with un pico. Una sección del muro de roca había sonado hueca y ahora podían ver una grieta que sugería la presencia de un espacio vacío detrás. «Excelente», exclamó Morrison, recuperando inmediatamente su arrogancia. Sabía que tenía que haber algo más. «Abran esa pared». El corazón de Esperanza se hundió. Habían encontrado la cámara secreta. Todos los tesoros sagrados de la familia de Yashi estaban a punto de ser profanados y robados. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras los hombres de Morrison trabajaban para abrir la pared, Esperanza notó que la figurilla en las manos de Morrison había comenzado a brillar con una luz tenue but unmistakable. Al principio pensó que era un truco de la luz de las antorchas, pero el brillo se intensificó hasta que incluso Morrison no pudo ignorarlo. «¿Qué diablos?», murmuró Morrison, casi dejando caer la figurilla. «Es una respuesta», dijo Yashi con voz llena de asombro. «Los objetos sagrados reconocen cuando están en peligro». «¡Brujería!», gritó uno de los hombres de Morrison. «Esto es cosa del diablo». El miedo supersticioso se extendió rápidamente entre los hombres. Varios se persignaron, otros retrocedieron de la pared que habían estado excavando. La luz de la figurilla continuó intensificándose, creando patrones que parecían danzar en el aire. «Cálmense», gritó Morrison, pero su propia voz temblaba. «Es solo algún tipo de truco». «No es un truco», dijo Esperanza con una certeza que la sorprendió. «Es el poder del arte verdadero. Es la conexión entre el artista y su creación». La luz de la figurilla ahora pulsaba, con un ritmo que parecía coincidir con los latidos del corazón de Esperanza. Y entonces, inexplicablemente, otras piezas en el taller comenzaron a brillar también. Primero las creaciones de Yashi, luego las piezas que Esperanza había hecho, hasta que todo el taller estaba iluminado por una luz que no tenía explicación científica. «Vámonos», gritó uno de los hombres de Morrison. «Este lugar está maldito». «No son supersticiones cobardes», rugió Morrison, pero incluso él parecía perturbado por el fenómeno. Fue entonces cuando la pared que habían estado excavando se abrió completamente, revelando la cámara secreta. Pero en lugar de tesoros, lo que emergió fue una luz aún más brillante, tan intensa que todos tuvieron que cerrar los ojos. Cuando la luz se desvaneció, Morrison y sus hombres se encontraron incapaces de moverse. No estaban físicamente restringidos, pero algo, miedo, respeto o simple asombro, los había paralizado. ¿Qué es esto?, susurró Morrison. «Es el poder de la cultura viva», respondió Esperanza, sintiéndose llena de una energía que nunca había experimentado. «Es lo que sucede cuando el arte se crea con amor, respeto y propósito sagrado». Morrison miró la figurilla en sus manos, que ahora brillaba con una luz tan intensa que podía verse
a través de su piel. ¿Cómo es posible? Porque no es solo metal, explicó Yashi. Es una manifestación física del espíritu. Cuando se crea con verdadero amor y se infunde con significado sagrado, el arte trasciende la simple materia. Los hombres de Morrison comenzaron a retroceder hacia la salida, Clearly aterrorizados por lo que estaban presenciando. Morrison mismo parecía dividido entre el miedo y la fascinación. Esto es imposible, murmuró. Es imposible para aquellos que ven el arte solo como mercancía, dijo Esperanza. Pero para aquellos que entienden que el arte es una forma de oración, una forma de conexión con lo divino, es perfectamente natural. Morrison miró hacia la cámara secreta, donde los tesoros sagrados de la familia de Yashi brillaban con una luz que parecía venir de las estrellas mismas. Pudo ver la máscara ceremonial, las figurillas de plata y docenas de otras piezas que representaban siglos de tradición y sabiduría. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente. Que se vayan, respondió Esperanza simplemente. Que respeten lo que no pueden comprender. Que dejen que el arte sagrado permanezca donde pertenece. ¿Y si me niego? Entonces descubrirá que hay fuerzas en este mundo que van más allá de su comprensión, respondió Yashi. Fuerzas que protegen lo sagrado de la profanación. Morrison miró a sus hombres que claramente estaban listos para huir. Miró hacia los tesoros resplandecientes que había venido a robar. Miró hacia la figurilla en sus manos que ahora parecía quemar con una luz fría pero intensa. Esto no ha terminado, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Sí ha terminado, respondió Esperanza con una certeza que venía de algún lugar profundo en su alma. Su tiempo de saquear lo sagrado ha llegado a su fin. Morrison dejó caer la figurilla, que flotó suavemente hasta las manos de Esperanza como si fuera atraída por un imán invisible. Luego se dirigió hacia la salida, seguido por sus hombres que prácticamente corrían. «¡Esto es brujería!», gritó uno de ellos. «Deberíamos reportarlo a las autoridades». «¿Y decir qué?», respondió Morrison amargamente. «¿Que fuimos derrotados por luces mágicas? ¿Que 2 enanos nos asustaron con trucos de salón?» Los sonidos de los caballos alejándose llenaron el aire nocturno, y luego hubo silencio. Esperanza y Yashi se quedaron solos en su taller, rodeados por la suave luz que emanaba de sus creaciones. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Esperanza, sosteniendo la figurilla que aún brillaba débilmente. «Creo que acabamos de presenciar el poder del arte verdadero», respondió Yashi con asombro. Cuando el amor, el respeto y la tradición sagrada se combinan, pueden crear fuerzas que van más allá de la comprensión ordinaria. En los días que siguieron, Esperanza y Yashi trabajaron juntos para reparar el daño causado por Morrison y sus hombres. Pero más importante que la reparación física fue la transformación espiritual que había ocurrido. ¿Cree que volverán?, preguntó Esperanza una noche, mientras trabajaban lado a lado creando nuevas piezas para reemplazar las que habían sido destruidas. «No», respondió Yashi con confianza. «Lo que presenciaron los cambió. Morrison puede ser codicioso, pero no es estúpido. Sabe que hay fuerzas en este mundo que no puede controlar. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos ahora?» Yashi se detuvo en su trabajo y la miró con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Ahora construiremos algo hermoso, enseñaremos a otros, preservaremos la tradición, y si me hace el honor, lo haremos como esposo y esposa». La propuesta de matrimonio llegó tan naturalmente que Esperanza no se sorprendió. «Sí», dijo simplemente. «Sí, con todo mi corazón». Los años que siguieron fueron los más productivos y felices de sus vidas. Establecieron una escuela donde enseñaban las artes sagradas, apaches a jóvenes de todas las culturas.
Su amor, nacido del rechazo mutuo y fortalecido por la creatividad compartida, se convirtió en ejemplo de cómo las diferencias pueden transformarse en fortalezas. Estudiantes vinieron de todo el territorio para aprender no solo técnicas artísticas, sino también la filosofía que veía conexiones sagradas en toda la creación. Esperanza se especializó en trabajar con aquellos que, como ella, habían sido rechazados por la sociedad por sus diferencias físicas o culturales. ¿Alguna vez imaginó que terminaría aquí?, preguntó Yashi una noche, mientras contemplaban las estrellas sobre el desierto, sus manos entrelazadas mientras descansaban después de un día de enseñanza. «Nunca», respondió Esperanza, tocando suavemente la curvatura de su espalda que ahora veía como una marca de distinción, rather than deformidad. «Pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar». Su historia se convirtió en leyenda, no solo en Nuevo México, sino en todo el territorio, como ejemplo de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, que el arte puede ser la forma más poderosa de resistencia contra la opresión, y que las diferencias que nos hacen únicos son frecuentemente nuestras mayores fortalezas. La figurilla de la mujer con alas de mariposa se convirtió en el símbolo de su escuela, representando la transformación que es posible cuando el amor y el arte se combinan para crear algo mayor que la suma de sus partes. Y en las noches, cuando el viento del desierto llevaba el sonido de martillos trabajando metal, los lugareños decían que se podía escuchar el ritmo de dos corazones, that habían encontrado su home perfecto en el santuario de la creación sagrada. Te conmovió esta historia épica de arte, amor y resistencia que desafía todos los prejuicios sobre las diferencias físicas. Esta es exactamente el tipo de narrativa transformadora que hace que nuestro canal Gigantes Pequeños sea único en todo YouTube. Suscríbete ahora mismo y únete a nuestra increíble comunidad que han descubierto el poder transformador de estas historias que celebran a los diferentes, los rechazados y los aparentemente malditos que resultan ser los más extraordinarios. Dale like si Esperanza y Yashi te inspiraron con su increíble historia de cómo una maldición se convirtió en el don más poderoso para crear arte sagrado que trasciende todas las barreras. Cada like nos dice que estas historias están tocando corazones y cambiando perspectivas sobre las diferencias físicas. Comparte esta narrativa épica con esa persona especial en tu vida que necesita recordar que ser diferente no es una maldición, sino una marca de distinción que puede llevarte a crear belleza inimaginable. Cada historia compartida puede transformar la vida de alguien que se siente rechazado por su apariencia. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestras nuevas historias que celebran la belleza interior, la superación personal y el poder del arte como forma de resistencia cultural. Déjanos en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más te impactó. ¿Has sentido alguna vez que una característica física que otros ven como defecto podría ser en realidad tu marca de distinción especial? Queremos conocer tu historia personal de transformación. Tu próxima historia transformadora te está esperando. En Gigantes Pequeños, creemos que cada persona rechazada por su apariencia lleva dentro de sí el potencial de convertirse en el creador de algo extraordinario. Descubre cuál es tu arte sagrado personal.